Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos demonios, que es el espíritu de la Reina del Cielo. La Reina del Cielo, mencionada en la Biblia únicamente en el libro de Jeremías, es un espíritu inmundo de error religioso y de idolatría. En Babilonia es Istar, diosa de la fertilidad, y en Fenicia es Astoret. Veremos cómo hasta nuestros días se le sigue rindiendo culto a este demonio. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos escribe: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo quiere decirnos en este pasaje es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta, eso sí, que los más poderosos son los principados, que son los que Pablo menciona en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha, de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas o materiales, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas a nivel individual y a nivel familia. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo. Aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general y a alguna iglesia local en particular. Y contra algún territorio o zona geográfica. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una determinada zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada uno de estos niveles: demonios enviados contra personas: alcoholismo, tabaquismo, adicción a las drogas, lujuria, avaricia. Demonios enviados contra la iglesia: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, falsas doctrinas. Y demonios enviados para controlar un territorio: narcotráfico, aborto, violencia, etc. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio, como son los demonios de alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto, etc. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o familia, y también puede asignar este mismo demonio para controlar un territorio o área geográfica donde predominan, por ejemplo, los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse a nivel personal y también a nivel territorial. Los que son particulares y particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás envía para destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o un territorio geográfico, sino controlar y destruir la iglesia en general como cuerpo de Cristo y alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están desencadenados a priori contra la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás es aquí contra la iglesia. Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir a la iglesia son espíritu de crítica o acusación, espíritu de murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, el espíritu inmundo de Jezabel, Absalón, estupor y letargo, espíritus de religiosidad, de legalismo, de confusión babilónica, error religioso y falsas doctrinas, el espíritu del fariseo, el espíritu de Grecia, el espíritu de anticristo, el espíritu de Madián, el espíritu de avaricia Mamón y el espíritu inmundo de Nabucodonosor.
De todos estos espíritus que hemos mencionado, desencadenados contra la Iglesia por Satanás, el presente estudio se centrará en el espíritu inmundo de la Reina del Cielo. En la Biblia, la Reina del Cielo es mencionada únicamente, como dijimos en la introducción, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, versículo 18, podemos leer: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y vuelve a ser mencionada la Reina del Cielo con ese nombre en Jeremías 44, 17 al 19 y versículos 25, 44, 25. Cabe aclarar que Dios levantó a Jeremías como profeta en una época de gran apostasía en Israel, y la Reina del Cielo era uno de los tantos dioses paganos que Israel adoraba. El reino del norte, también llamado Israel o Efraín, con capital en Samaria, ya había caído a causa de la apostasía en el año 722 a.C. a manos del imperio asirio. Jeremías profetiza en el reino del sur, también llamado Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén, el que finalmente cae, el reino del sur, también a causa de la apostasía, unos años después, en el año 586 a.C., a manos del imperio babilónico comandado por el rey Nabucodonosor, cumpliéndose de esta manera las profecías de Jeremías. La Reina del Cielo es un espíritu de error religioso y de idolatría. En Babilonia es Istar, como dijimos, diosa de la fertilidad, y en Fenicia es Astoret. En su adoración participaban sobre todo las mujeres. Los católicos suelen afirmar, en realidad sus líderes, que la única fuente de revelación para ellos es la tradición y el magisterio. Pero, ¿qué significan estas palabras? Empecemos por la tradición. Según los católicos, la tradición apostólica o sagrada tradición es la parte de la palabra revelada por Dios que no fue registrada en la Biblia, es decir, que no está escrita, pero que sigue viva, según ellos, en la Iglesia. Según este enfoque, los apóstoles transmitieron a los obispos, sus sucesores, todo lo que recibieron de Cristo y aprendido del Espíritu Santo, y los obispos a su vez lo transmitieron a todas las generaciones de cristianos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. La tradición escrita está en la Biblia y se denomina Sagrada Escritura, mientras que la que permanece oral no tiene nombre específico, sino que recibe el nombre genérico de tradición. Así las cosas, para los católicos la revelación tiene dos partes: escritura, dada por la Biblia, y tradición, dada por esta palabra transmitida oralmente que no está escrita. Por ende, todo lo que los católicos afirmen y que no tenga sustento en las Escrituras provendría, según ellos, de revelaciones divinas no registradas en las Escrituras, pero igualmente válidas, al mismo nivel de la Biblia. Nosotros desde ya desconocemos esta tradición oral, esta especie de palabra de Dios revelada, no escrita en la Biblia, y que los católicos se equiparan a la misma Biblia, a la palabra de Dios escrita, sobre todo cuando, como veremos, estas revelaciones provenientes de la tradición oral contradicen seriamente a lo que está escrito en la Biblia. Jesucristo disputó con los fariseos de su época, de la misma forma creo yo que hoy disputaría con los católicos, por colocar sus tradiciones y sus interpretaciones de la ley por encima de la palabra de Dios. En Mateo 15, 7 al 9 podemos leer: hipócritas, les dice Jesús a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En Marcos 7.3 podemos leer: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían o no comen. Y en Marcos 7.13 podemos leer: invalidando a la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Sigamos ahora explicando lo que es el magisterio. Ya hablamos de lo que es la tradición. Vayamos ahora a explicar lo que es el magisterio. Según los católicos, el magisterio de la Iglesia es la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa, en este caso sería el magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con el Papa. De donde se desprende que los que no estamos en comunión con el Papa no tenemos la menor autoridad para enseñar la palabra de Dios, cosa que es errónea desde ya. Y desde ya también rechazamos este concepto de magisterio según el cual la Iglesia romana es la única que tiene autoridad y que está capacitada para enseñar la palabra de Dios. El ídolo que el catolicismo romano ha hecho de la Virgen María es una alusión a esta diosa pagana de la que hemos hablado, que es Ishtar o Astoret, detrás de la cual se mueve, como también hemos dicho, el espíritu inmundo de la Reina del Cielo. La teología católica le ha adjudicado a la Virgen María una serie de ministerios y funciones que son totalmente a la Biblia, es decir, a la palabra escrita de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia sobre María, la Madre de Jesús? Veámoslo, y lo podemos ver en Lucas 1, 27 al 28, donde podemos leer: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y existe desde ya una diferencia abismal entre la bienaventurada Virgen hebrea mencionada en la Biblia y la semidiosa que el catolicismo romano ha construido alrededor de la imagen de la Virgen María, a la cual el catolicismo romano ha llamado Inmaculada sin pecado, según el Catecismo 490 al 494, Reina del Universo, según el Catecismo 966, Santísima Virgen, Madre de Dios, según el Catecismo 971, Trono de la Sabiduría, según el Catecismo 721, Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora, según el Catecismo 969, Madre de la Iglesia, según el Catecismo 963 y 975, Fuente de Santidad y Perfección de la Iglesia, según el Catecismo 829. Pero hay más. Aunque todavía no es un dogma oficial de la Iglesia Católica Romana, muchos católicos, es decir, obispos y fieles, han solicitado en varias oportunidades que la Virgen María sea declarada corredentora de la humanidad. El concepto de corredención se refiere a una participación indirecta, pero importante, de la Virgen María en la redención de la humanidad, porque María, dicen estos católicos, porque María dio a luz al Redentor, que fue Jesucristo. De más está decir que en ningún lugar de las Escrituras se menciona jamás que María sea directa o indirectamente salvadora, redentora del mundo, intercesora o mediadora entre Dios y la humanidad. Solo Jesús es el Salvador del mundo. Esto lo podemos encontrar claramente en la Biblia. En Lucas 2:11 podemos leer que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Juan 4:42 podemos leer: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En Hechos 13:23 podemos leer: de la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. En Efesios 5:23 podemos leer: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Filipenses 3:20 podemos leer: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Y en Hechos 4, 11 al 12 podemos leer: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús es intercesor. Esto lo podemos ver en Romanos 8, 33 al 34, donde Pablo escribe: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Supongamos que para congraciarnos con los católicos decidiéramos dar crédito a la tradición oral de la que hablan y aceptáramos que todo lo que el catolicismo romano afirma sobre María, y que desde ya no surge de la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, es cierto. Aún así todavía tendríamos que resolver el siguiente punto: ¿qué hacemos cuando esa tradición oral de la que hablan los católicos contradice lo que está escrito en la Biblia, como ya veremos? La tradición oral católica afirma que María es mediadora entre Dios y la humanidad. Esto lo podemos leer en el Catecismo 969 de la Iglesia Católica. Este Catecismo 969 dice así: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Pero solo Jesucristo es único mediador entre Dios y los hombres, según lo vimos en 1 Timoteo 5. Si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y especifica quién es, Jesucristo, eso significa que no puede haber otro mediador, María, porque entonces el especificado en la Biblia no sería el único, como dice 1 Timoteo 5. Por ende, la revelación de que María también es mediadora entre Dios y los hombres, y la tradición oral que la inspira, es falsa. Bueno, el espíritu inmundo de la Reina del Cielo es un espíritu de error religioso, es un espíritu de idolatría, es un espíritu territorial y es un espíritu de falsa doctrina. El ídolo que el catolicismo romano ha construido alrededor de la imagen de la Virgen María es un sincretismo, es decir, una mezcla entre paganismo, cristianismo y doctrina de hombres. Paganismo porque hay reminiscencias de dioses babilónicos, como hemos visto Ishtar, y fenicios, como hemos dicho Astoret. Cristianismo porque es cierto que María es la madre de Jesús, y doctrinas de hombres, porque como vimos el catolicismo romano atribuye a María ministerios y funciones de salvación, intercesión y mediación que no surgen de la Biblia, sino de lo que ellos llaman la tradición y el magisterio. El espíritu inmundo de la Reina del Cielo promueve la idolatría porque impulsa a aquellos a quienes controla a adorar a un personaje bíblico, en este caso María, que necesitó de la salvación de Cristo tanto como nosotros, cuando, ya sabemos, la Biblia dice que toda la adoración debe estar reservada y dirigida solo a Dios. En Éxodo 24 al 5 podemos leer: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
En Isaías 42:8 podemos leer: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pablo, por su parte, revela cuál es la esencia de la idolatría: el culto a lo creado y no al Creador. En Romanos 1:25 podemos leer: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El espíritu inmundo de la Reina del Cielo no es uno de los típicos demonios desencadenados contra la Iglesia de Jesucristo, porque en ella, no en la Iglesia verdadera de Jesucristo, que es la protestante, la evangélica, bautista o pentecostal, en esta iglesia no se le da ningún tipo de honra a la Virgen María, solo el respeto que se merece por haber sido la madre de Jesús, que es hasta donde revelan las Escrituras. Se trata más bien, el espíritu de la Reina del Cielo, de un espíritu territorial que impide el avance del evangelio verdadero. El dominio territorial de este espíritu puede verse claramente en países con fuertes raíces católicas, tanto en América Latina, Argentina, Chile, Colombia, como en Europa, España, Italia, Portugal, etc. No sucede lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país mayoritariamente protestante, donde el catolicismo romano prácticamente casi no tiene fuerza. Y como hemos visto, el catolicismo romano atribuye a la Virgen María ministerios y funciones que no surgen de la Biblia, sino de una tradición oral transmitida dentro de la Iglesia católica desde los apóstoles a todas las generaciones de cristianos, que, como hemos visto en algunos casos, entra en contradicción directa con la palabra escrita de Dios. Podemos ensayar lo que sería una oración en contra de este espíritu inmundo de la Reina del Cielo, y que podría ser la siguiente: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre, con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos a los lugares secos y vacíos al espíritu inmundo de la Reina del Cielo y a todos los demonios que vienen con él: error religioso, idolatría, falsa doctrina, confusión y mentira. Atamos todos estos espíritus inmundos y demonios y desatamos el Espíritu Santo y el espíritu de sabiduría divina en mencionar el país en el que nos encontramos, la provincia, municipio, ciudad o pueblo, el territorio, en definitiva, porque se trata de un espíritu territorial. Y finalmente, rompemos, quebrantamos, despedazamos, arruinamos, conquistamos, saqueamos, dejamos inhabitada y convertimos en anatema la fortaleza del espíritu inmundo de la Reina del Cielo y distribuimos sus bienes. En la oración anterior utilizamos la frase convertir en anatema. ¿Qué significa esto? Significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida, para que nada más contrario a Dios pueda ser construido en ese lugar. Este principio está basado en Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo José un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, hemos llegado al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya sido de provecho y espero que sea de bendición para todos aquellos que terminen viendo este video, y nos despedimos hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga.